Nuestra reunión se llama Realeza Set Free. ¿Qué significa esto? ¿Por qué ese nombre? Dios es el Rey y nosotras somos sus hijas. Y somos realeza, porque somos sus hijas. No por lo que hacemos, porque somos sus hijas. Vos sos de la realeza, porque sos hija de Dios. Y set free quiere decir en libertad o liberada, ¿verdad? Entonces esa realeza que Dios ya puso sobre nosotros cuando le aceptamos a Él y decidimos caminar en sus caminos y nos hizo hijas. Esa libertad es a la que Él nos quiere llevar, a vivir esa libertad gloriosa de hijas suyas, de realeza que somos como hijas suyas. Amén. Entonces eso es lo que estamos tratando de hacer acá, tratando de buscar si todavía hay partes que tenemos que sacar nuestras coronas terrenales y ponernos la corona del Rey y decir yo soy, porque mi papá dice que soy y Él es Rey. Amén. Entonces ese es el significado del nombre de esta reunión que tenemos y bueno, que este nombre también sea así como ese sellito de set free en nuestros corazones, que se selle en nuestros corazones diciendo, sintiendo que somos las hijas del Rey y somos libres en Él. Amén. Vamos a empezar un poquitito hablando de el nombre de nuestro encuentro de hoy es Desde la orfandad a la adopción. Y vamos a empezar hablando de la orfandad. Vamos a empezar hablando de la orfandad. Vamos a empezar hablando de la orfandad espiritual. Pero antes de entrar a la orfandad espiritual en sí, ¿verdad? De la definición de ambas palabras juntas, vamos a primero ver un poquitito lo que significa orfandad. ¿Qué significa y de dónde viene la palabra? Siguiente, por favor. ¿Qué es la orfandad? La palabra huérfano viene de la palabra griega órfanos, que significa sin padres, sin familia, desamparado, abandonado, solo. Eso es lo que significa la palabra huérfano, que viene del griego órfanos. Entonces es una persona o un niño o un bebé, ¿verdad?, que no tiene padres, por tanto no tiene familia, ¿verdad?, porque papá, mamá, hijos somos la familia, que se encuentra desamparado, que se siente abandonado, que se siente solo. Ese es el significado del diccionario, digamos, y un poco etimológico de la palabra orfandad, de la palabra huérfano. ¿Qué es un huérfano? Es un niño, una persona que quedó sin padres, sin familias, y el sentir es de desamparo, de abandono y de soledad. La siguiente, por favor, ahí entramos. La orfandad espiritual es un estado en el que una persona, a pesar de tener una fe o de creer en Dios, esta persona vive sin reconocerle a Dios como su Padre. Esta persona vive sin tenerle, ni conocerle, ni dirigirse a Dios como su Padre. Vive sin reconocerle a Dios como Padre, se siente, dice, internamente abandonada, sola, indigna, desconectada de Él, desamparada, internamente negando así su identidad de hija adoptada por Dios. Quizás porque desconoce, ¿verdad? No puede vivir, no puede reconocer, entonces vive en esa orfandad. Le conozco a Dios. Le conozco a Dios, creo en Dios, pero no le conozco a Dios como mi Padre, o no le asumo, no le tomo a Él como mi Padre, como mi papá. Y esa es la orfandad espiritual. Yo voy a compartir un poquitito un ejemplo con el que Dios me enseñó el asumir verdaderamente y el no asumir. En la vida
natural, digamos, en el mundo. Y yo le puse, para no decir ni nombres ni nada, ni decir nada más, le puse un nombre ficticio a estas dos personas que conocí y a través de las cuales Dios me enseñó un día cómo podemos tomar completamente y dejar de ser huérfanas en todas las áreas o asumir en parte nomás su paternidad. Bueno, dos historias. Yo le puse el nombre así, Juanita y María. Juanita fue totalmente adoptada por la familia y ella asumió y aceptó y adoptó a la familia y a los beneficios que se acogían en esa familia. Tomó el apellido y yo le llamé Juanita Plenitud, porque tomó todito, asumió todito. Los llamó papá y mamá, a sus hermanos los llamó hermanos, asumió completamente, dejó de ser huérfana para asumir completamente ese lugar. Dejó de ser huérfana, digo, porque asumió completo, como les leía. Ella podía, tan asumida tenía, que ya no era huérfana, que ya pertenecía a esa familia, que ella decía, yo tengo los rulos de mamá, camino como mi papá, le parezco a mi hermana en esto y a mi hermano en lo otro. Asumía completamente. O sea, ella soltó la orfandad que tenía para asumir lo que le dio esa familia. Sin embargo, en la otra historia le tenemos a María. María no asumió, no dejó áreas de su orfandad, no pudo soltar su orfandad. Y yo me imagino una persona huérfana, ¿verdad? Aislada, dice, sola, desamparada. Imagínense a un niñito sin papá y mamá en la calle y encontrándose solo, desamparado, ¿verdad? Bueno, esta María, que yo le puse el apellido a medias, asumió a medias, soltó a medias su orfandad. En algunas partes unas partes de su ser quedó ese vestigio de orfandad, porque ella no asumió. Estas son historias reales, solo que nombres ficticios, ¿verdad? Su apellido yo le puse a medias. Nunca le llamó papá ni mamá a los padres. Nunca le llamó hermanos. Les decía al viejo, la vieja, los chicos. Nunca le escuché yo llamarles mamá, papá o mis hermanos. Se quedó en su posición de extraña, se quedó en su posición de orfandad, vivía en la casa, pero no en ni con la familia. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? ¿Por qué les cuento esta historia? Porque la orfandad espiritual es así como dice acá. Podemos tener fe en un Dios. Podemos creer en Dios. Como todo, como el que hizo los cielos y la tierra, como el que me creó, como hasta podés decir, como mi creador. Pero a veces no podemos asumir realmente o salir, no quiero entrar todavía ni en adopción, salir de la orfandad en la que estábamos. Siguiente, por favor. Orfandad espiritual desde Adán y Eva. Ahí empezó la orfandad. Ahí empezó. Ahí en el principio. Génesis 1:28. Dice, Adán y Eva tenían comunión directa con Dios. Ellos vivían con Dios como su papá. Así, al amparo de Él. Él les amparaba, Él les protegía, Él les proveía. Ellos estaban plenitud, tenían. Como Juanita, plenitud, asumida, o sea, no fue lo ni asumida porque ellos ya, y me fui hoy nomás, por eso no puse en las diapositivas, pero si nos vamos a Génesis, cuando Dios dice que le creó al hombre, a Adán, tomó el barro y le formó, Él le dio la forma, Él le dio forma a ese barro, a ese polvo que tomó. Pero era un muñeco hasta que Él sopló el ruaj,
el aliento de vida, su espíritu sopló en el hombre, en este primer hombre. El barrito o el polvito del que Él le hizo con mucho amor cada parte, ¿verdad? Como estamos creados, no era nada hasta que Él sopló de su espíritu. Entonces ellos ya recibieron de entrada la plenitud y vivieron de entrada bajo ese amparo, bajo esa protección, donde no sentían falta de nada. Huérfanos, ¿en qué eran ahí si estaban plenos en ese lugar? Pero ¿qué pasó? Y acá solamente está citado, ¿verdad? Y los bendijo Dios y les dijo, para que veamos que había una comunicación. No es que Dios estaba allá lejos y ellos estaban allá en el polvo todavía. Había una comunicación directa. Dice, Dios les dijo, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios les habló y les dijo, Él les dio la dirección de lo que tenía que hacer. Había una intimidad, un papá que se acerca y le dice, mi hija, mi hijo, esto es lo que quiero que hagan. Esto es lo que quiero que hagan. Había esa comunicación directa de Dios con su creación, hombre y mujer, Adán y Eva. Siguiente, por favor. ¿Pero qué pasó? Acá empieza la orfandad. Acá empieza la historia de la orfandad. El pecado rompió esa relación que tenían Adán y Eva como hijos con Dios como Padre, viviendo en su plenitud, seguros. Ellos solamente tenían que seguir esas instrucciones que Dios les dio, más las otras del jardín, ¿verdad? Que es donde cayeron. Pero le dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, pueden comer de todo esto, pueden hacer todo esto, pero esto no. Acá viene, ¿y qué pasa? La tentación. Mas Jehová Dios, bueno, ya fue después. La tentación, ellos caen en el pecado de desobedecerle a papá, desobedecerle a su protección, a su amparo, a su plenitud. Le desobedecen y entonces ahí viene y entra, se abre una puerta, se abre una brecha y dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y me escondí. Por eso le dije yo, para mí vi mucho así cuando hablamos de orfandad, apocadito, escondidito, con vergüenza, con miles de cosas sentimos en esa orfandad, ¿verdad? Acá ¿qué pasó? Dice, oí tu voz en el huerto y ¿qué pasó? Tuve miedo. ¿Miedo de qué? El Padre bueno, sabían que desobedecieron. Y porque tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces ahí el hombre mismo se apartó primero. Se alejó de Dios. Se escondió de Dios. Se escondió de Dios. Y ahí se apartó de esa relación íntima de papá e hijos. Siguiente, por favor. Consecuencia. Lo primero que puse ahí, miedo y vergüenza, porque fueron las dos palabras que dijo. Tuvo miedo y se escondió. Y después, ¿qué pasó? Tuve vergüenza porque me di cuenta que estaba desnudo. Salieron de esa presencia, porque ellos mismos, y se apartaron ellos mismos de la relación que tenían con el Padre, primero desobedeciendo y después escondiéndose. Entonces ahí entra la orfandad. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí el pecado introdujo una separación entre el ser humano y su papá, contribuyendo a la sensación de orfandad. Eso fue lo que despertó esa desobediencia de ellos ahí.
despertó esa sensación de orfandad que la humanidad heredó. Esa condición nosotros heredamos. Nosotros heredamos la condición de orfandad espiritual. Y acuérdense, acá más les quiero volver a decir, espiritual es primero. La otra orfandad, la de aquí en la tierra, es segundo plano, o es la segunda. Si tenés orfandad de real aquí en la tierra, es la segunda. La espiritual es la primera. Porque nosotros somos espíritu dentro de un cuerpo. Dios nos creó así. Antes de que, por eso le cité esa cita. Cuando Él le creó del polvo a Adán, no era nada hasta que sopló su aliento de vida, hasta que sopló su espíritu en Él. Entonces, la humanidad hereda esa condición de orfandad espiritual porque el Espíritu de Dios se separó. Ellos primero se alejaron y se escondieron de Dios. Y después Dios les saca del huerto. ¿Verdad? Sabemos la historia. Pero ahí entra la orfandad espiritual. Entonces, ¿cómo nacemos? Heredamos eso. Lastimosamente, heredamos esa orfandad espiritual por lo que pasó en el Edén. Vivimos como huérfanos a partir de ahí. El que se identifique con alguna de estas cosas que dice acá, fuimos enseñados también a tenerle miedo, no a temer, no tener temor de Dios. Para mí el temor de Dios es querer hacer lo que a Él le agrada porque quiero ver que Él me apruebe y me diga, bien Lisa, sos mi hija amada, tengo complacencia en lo que estás haciendo. Ese para mí es el temor de Dios, temer agradarle, o sea, buscar hacer todo lo que puedo para agradarle a Él. Sin embargo, acá vemos a Dios como nuestro jefe. Mucha gente tiene miedo de acercarse a Dios. Y a lo mejor porque nos enseñaron o porque crecimos en algo así, ¿verdad? Pero bueno, vemos a Dios como nuestro jefe, como nos dice qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, a dónde no tenemos que ir, a dónde no tenemos que ir, qué podemos pisar, qué podemos comer, qué no podemos. Muchas veces le vemos a Dios así y no le vemos como Padre. Si en algún lugar, en algún momento te identificas con esto, hay un vestigio de orfandad en nuestro corazón. No sentimos la confianza de acercarnos a Él. ¿Cómo yo me voy a acercar? Y ahí entra mucho lo que le pasó a Adán y a Eva. Pecaron y se escondieron, tuvieron miedo. Aquel jefe que nos dijo que no hagamos, vamos a escondernos. Y la orfandad en nuestra vida hasta hoy así se manifiesta. De repente pecamos y en vez de correr a Dios, en vez de correr al Padre, nos alejamos y nos escondemos. Y cada vez nos alejamos más. Porque, no sé, luego cómo le veo. Empezamos a entrar en ese espíritu de orfandad. Tenemos comportamientos basados en el miedo al castigo. Temor del mañana, de no tener, de no poder. Este es muy escuchado. Y vivimos afanados porque tenemos temor de mañana. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a llegar o no voy a llegar? ¿Voy a poder pagar o no voy a poder pagar? Esos temores. ¿Cómo estaban Adán y Eva en el Edén? Cuando estaban en el Edén, estaban en la plenitud de Dios. No tenían el temor, ay, ¿qué vamos a comer mañana? ¿Será que vamos a poder levantarnos y caminar por...? Eso no hacían, no, mentira. Pero bueno, ese temor del mañana, si hay, solamente lanzando, si hay algo de eso, hay un vestigio de orfandad espiritual en nuestros corazones. Que necesitamos que Dios, nosotros renunciar y que Dios nos estire y nos saque de ahí también, ¿verdad? No podemos disfrutar de nuestra herencia, no la conocemos luego. Sos hija. Estoy segura de que si hoy te llaman un abogado y te dicen, ¿sabes que una tía tuya que se murió dejó un testamento y todo lo que tiene te dejó para vos? Y vos no sabés ni quién es la tía ni nunca supiste que tenía.
Guau, que vas a mirar, sí, qué bien, guardo. Mañana, a lo mejor leo un poquitito otra vez. Vas a querer leer todito, vas a querer saber todito, vas a querer conocer todito lo que te dejo, ¿sí o no? Esa es la actitud humana. ¿Por qué no podemos actuar así en lo espiritual? No podemos disfrutar de nuestra herencia porque ni siquiera conocemos. Entonces, si estás así, que no puedes disfrutar de la plenitud que Dios ya te dio, aunque no veas, aunque no sientas, cuesta. No es que yo ya lo he alcanzado, como decía Pablo, pero si hay, miremos los vestigios de orfandad en esto y tratemos de decir, ya no quiero vivir así, no quiero vivir en temor, no quiero vivir pensando que, no quiero vivir sin poder disfrutar de toda la herencia. Todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús en los lugares celestiales son tuyas. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales? Ni sabemos cuáles son. Bueno, vestigio de orfandad. Nos sentimos rechazados. Si vos sos realeza, porque Dios te hizo y Dios dice que sos, ¿por qué vas a temer el rechazo? Dios te acepta, Dios te ama. Entonces, tratemos de erradicar todos estos vestigios, estas prácticas que todavía son de la orfandad espiritual. Siguiente, por favor. Características de un huérfano: inseguridad en la identidad. ¿Quién es lo que yo soy? Me voy a poner no me voy a sacar porque ahora está de moda lo otro. Y estamos en digo eso porque las mujeres, ¿verdad?, somos un poco así, o mucho. ¿Quién soy yo? A mí no me hace la ropa, ni la marca, ni el maquillaje, ni la carterita, ni el zapatito. A mí me hace que yo soy hija de Dios. Entonces, cuando notamos una inseguridad en nuestra identidad así, también atendamos. Comparación y competencia. Yo no puedo. Cada una es. Temor y desconfianza. Soledad interior. Autodependencia. Rebeldía o independencia extrema. Eso también hace la orfandad. Como nos sentimos solos y abandonados, nos sentimos porque no asumimos. ¿Qué hacemos? Yo no me voy a solucionar. Y vos querés solucionar todo porque te acostumbraste a creer que estás sola y que si vos no haces, nadie, o si vos no, nada, no va a pasar. Entonces identificamos orfandad espiritual, soledad interior. No voy a entrar en detalles. Autodependencia, rebeldía o independencia extrema, deseo constante de aprobación. Si yo pudiera vivir así como les dije recién, sin mirar nada acá abajo. Papá, ¿qué tal? ¿Estoy bien? Ok, sigo caminando. Y ahora, dobla a la derecha, si yo pudiera vivir así, no demostraría vestigios de orfandad espiritual en mi vida. Como le digo, no es que yo ya he alcanzado, pero ese proceso tenemos que hacer para que la realeza realmente sea liberada y seamos esas hijas. Siguiente, por favor, creo que hay una más. La orfandad espiritual nace en la caída del hombre, se refleja en la inseguridad, soledad y búsqueda de aprobación. Miren bien las tres: inseguridad, soledad, búsqueda de aprobación. Entonces, solamente quiero mostrarles y yo voy a dejar en esta parte. A lo mejor cuando nacimos nuestro corazón estaba así vamos a decir, de este lado. Pero ¿qué pasa? Tenemos esa herencia que vimos, herencia de orfandad espiritual a causa del pecado que entró a través de Adán y Eva. Entonces, cuando caemos en el mundo, ahí le dejo yo, caemos en el mundo,
y va cambiando de color. Sí. Empieza a pasar eso. Nos empezamos el mundo nos, y ahí sentimos la inseguridad porque acá viene uno, acá viene el otro y empiezan a venir todas estas cosas así y nosotros empezamos a sentir y a veces nos dejamos llevar por eso. Entonces, ahí le dejo al corazón que se hunda bien y que se ensucie bien. No tiene tanto mi colorante, pero se entiende. Ahí caemos y ahí empieza a manifestarse lo que hay de orfandad en nosotros. Y para eso, y para seguir procesando, analizando y estudiando nuestro corazón con Dios hoy, para salir de eso, yo le invito a Vivi a que siga, para seguir explicando.